Cuando supimos que íbamos a tener un niño, fue una noticia impactante porque creo que no estábamos del todo listos. Ya teníamos a mi hijo mayor, que bueno, él ha sido su papá de siempre. Nosotros nos hicimos novios cuando él tenía apenas unos meses, cumplió el añito ya estando juntos y fue la primera persona a quien le llamó papá. Entonces no sabíamos si era buena idea tener otro bebé. Pero a mí me sucede que cuando sé que estoy embarazada es como una cosa mágica y no puedo atentar contra eso y lo siento muy, muy hondo. Así que la noche antes de ir al hospital me la pasé pintando. Hice un cuadro grande, un cuadro enorme que ocupaba gran parte de la pared frente a la cama. Cuando mi esposo despertó, lo primero que vio fue el cuadro. Y el cuadro representaba el interior de una mujer y un bebé. Y para él fue tan difícil. O sea, después de ver ese cuadro, porque además es un hombre muy sensible, deshacernos de esa vida que ya venía en camino, que entonces decidimos no ir al hospital y quedarnos con el bebé. Y yo creo que ha sido la decisión más bien tomada de nuestra relación. Pablo lloraba mucho, sobre todo cuando lo sacábamos de su zona de confort. O sea, cuando estaba en brazos, siempre lloraba. Cuando había mucho ruido en la casa o había carros pasando cerca de la casa, él se alteraba mucho y lloraba todo el tiempo. Ir a las consultas de pediatría era una odisea porque nunca dejaba de llorar. Físicamente estaba todo correcto, sin embargo su desarrollo no era el normal. Cuando por fin ya tuvimos la certeza de que había algo de tipo neurológico y comenzamos a hacer los estudios, el niño pasó por varios exámenes y se le hicieron todo tipo de pruebas. Finalmente pasamos por una comisión de autismo y todos los médicos nos decían que impresionaba un espectro autista. Fue caótico, el hogar se me volvió patas arriba, porque yo creo que nadie está listo, nadie está preparado para un cambio así tan brusco, tan radical. Pablo es un niño que, aunque su cuerpo se desarrolle normalmente, siempre va a tener aproximadamente la mitad de su edad fisiológica. Psicológicamente actúa, se comporta como si tuviera la mitad de su edad. Justo ahora tiene 15 años, o sea que está alrededor de los 7 años y juega juegos de niño pequeño. Es difícil hablar de esto porque recuerdo que alguien me dijo, los niños que son así son un pedazo de carne con ojos. Y creo que es tan terrible. O sea, la falta de sensibilidad es tan duro. Porque mi niño no es eso, mi niño es una criatura maravillosa, mágica, que a pesar de su condición nos sorprende cada día. Hemos buscado mecanismos para llegar a él. Al principio él no sabía que yo era su mamá y que su papá era su papá, ni siquiera sabía que él era él mismo. Los niños con necesidades especiales no deberían adaptarse a la sociedad, sino la sociedad a los niños con necesidades especiales, porque ellos son a veces un poco inconscientes de su situación. Nosotros hemos logrado que Pablo se identifique, sepa quién es, sepa que él es Pablo, que cuando se dice Pablo estamos hablando de él. Ya no se refiere a sí mismo en tercera persona como hacía en un inicio. Se ha vuelto un niño cariñoso, muy amoroso.
Y todo eso con mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque en un principio le molestaba incluso que lo tocaran, le molestaba que lo abrazaran, le molestaban las multitudes. Nunca pudimos celebrarle un cumpleaños, nunca pudimos llevarlo a una fiesta, nunca pudimos invitar niños a nuestra casa a jugar. Cuando fue a cumplir sus 13 años, nos dijo que quería invitar a alguien. Todos fueron adultos a la fiesta, claro, pero es un paso de avance que él ya sienta que es parte de un grupo, de una comunidad. Y creo que eso se logra con mucho tiempo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Y él es más valiente que todos nosotros, porque al final tiene que lidiar con la incomprensión, tiene que lidiar con la falta de tacto de la gente a veces, con las indiscreciones, y tiene que sobreponerse a eso, y tiene que ser mejor cada día. El mundo de Pablo es resultado de la convivencia con Pablo, un libro que ha sido maravilloso haberlo escrito. En un principio mi tutora me decía, tienes que escribir un libro para sacar todo ese dolor que tienes, todo ese dolor de madre que ha pasado por tanto, tan difícil. Y yo me senté a tratar de escribir mi dolor. Pero en el medio de la escritura, mi hijo estaba jugando a mi alrededor y se estaba riendo, y pensé, ¿por qué voy a darle a los niños un libro para sufrir cuando hay tantas cosas hermosas que he aprendido de Pablo? Entonces el dolor se convirtió en travesura, se convirtió en historia divertida, se convirtió en el mundo de Pablo, que son pequeñas viñetas de todo lo que me sucede con mi hijo, y que todas están basadas en cosas reales que hemos vivido, siempre con el objetivo de llegar a las familias que, como la nuestra, como la mía, han tenido que pasar por esto y que no se sientan solas. Siempre hay alguien que está pasando por situaciones similares, y tal vez las soluciones que yo encontré desde la creatividad pueden ser también útiles para ellos. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar cuando mi esposo no esté? ¿Qué va a pasar con Pablo cuando no nos tenga? Cuando tenga que estar solo y enfrentar al mundo por sí mismo. No pasa un instante en el que no me cuestione eso. Creo que es de los retos más difíciles, es preparar a un hijo para cuando ya no estemos, a un hijo como Pablo sobre todo. Un niño que a sus 15 años aún me llama cuando va al baño, aún me llama para decirme que se le ocurrió una idea cualquiera. Un niño que todo el tiempo está necesitando apoyo, que todo el tiempo está necesitando que lo guíen. Entonces tengo mucho miedo, mucho miedo. Soy Saimika Torres y creo que aunque no lo hago perfecto, sí hago lo mejor que puedo. Estoy esforzándome al máximo. Todos nos esforzamos al máximo para que Pablo en el futuro pueda ser brillante, feliz, sobre todo feliz, porque ese es el objetivo. Los hijos vienen al mundo para ser ellos mismos, no para ser como nosotros queremos que sean.